Muy bien, pues aquí ya hemos inaugurado la sesión. Aquí ya entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, una introducción a la carta de Judas y avanzar lo que se pueda, que aunque la carta de Judas es de un solo capítulo, es muy, muy rica, casi versículo por versículo, dice cosas muy, muy interesantes que pues, no solamente son para un interés académico, un interés de investigación, sino para la formación cristiana. Ajá. Estamos aquí dando ingreso a más compañeros de Juárez. Ya está Denise, está entrando también David Holguín. Y pues Buenas vamos a tardes. ponernos en la presencia del Señor. Bien, Denise, buenas tardes. Muy bien, ahí está. David, también buenas tardes. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, que nos has regalado a tu Hijo Jesús como camino de salvación y que a través de la predicación de los apóstoles nos transmites una tradición que eficazmente nos comunica tu mensaje salvífico, te pedimos que en la reflexión y profundización del texto de la carta de Judas, guiados por el Espíritu Santo, podamos nosotros comprender cada vez mejor tu palabra, hacer la vida en nosotros, tomar la firme determinación de ser fieles a las enseñanzas de tu Hijo Jesús y ponernos siempre atentos, ponernos siempre en guardia ante los falsos maestros que siempre surgen en todas las épocas, que tratan de desviarnos de la verdadera fe. Te pedimos que en esta fidelidad crezcamos todos como iglesia y así todos demos testimonio de tu Hijo Jesús, que no solo vino a salvarnos, sino también a hacernos hermanos nuestros, hermanos entre nosotros y atraer más gente a ti. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, aquí en pantalla aparece una fotografía tomada de un manuscrito muy pequeño que refleja la carta de Judas. Fíjense, ahí lo hacemos en grande, se alcanza a ver muy bien. El material, fíjense cómo se nota que es papiro, tiene el tejido de las hojas en forma cuadriculada porque se ponen hojas de papiro en forma vertical y otras en forma horizontal y después se van golpeando, se humedecen y se golpean para que se vaya formando una hoja para poder escribir. Vemos que el texto está escrito en mayúsculas griegas, sin separación de palabras, aunque aparecen algunas líneas que indican que estamos ante una palabra sagrada. Por ejemplo, aquí una Z y una Y indica CU, significa de Dios, y por eso abrevian la palabra de Dios por medio de una línea superior. Esta línea superior que indica que esta es una palabra sagrada. Les llaman en latín nómina sacra. Es una costumbre que apareció por el siglo III, inicios del siglo IV. Por ahí se podría más o menos datar este papiro, que a pesar de ser papiro, pues está muy, muy bien protegido, ¿verdad? Está muy bien conservado. Esto refleja que el papiro es un documento original de al menos esa época, siglo IV quizá, finales del siglo III, comienzos del siglo IV, por la identificación de los nómina sacra, que no era una costumbre de los primeros 2 siglos. O sea, el primer siglo, pues del primer siglo prácticamente no tenemos ningún documento. Del siglo II sí hay algunos documentos en papiro, así también escrito en griego, letras mayúsculas sin separación de palabras, pero no aparecían los nómina sacra, los nombres sagrados, no aparecían con esta forma de abreviarlos y ponerles una rayita encima. Esa es una costumbre tardía y este documento pues tiene esa forma de escritura.
Bien, esto que vemos en pantalla es una hoja que presenta la carta de Judas. Nosotros vamos a profundizar en esta carta. Vamos a empezar primero con una introducción. ¿Quién fue el autor de esta carta? Pertenece de entrada una carta a una época post-apostólica, lo sabemos por los versículos 3 y 17, que indican la necesidad de mantenernos fieles a la enseñanza de los apóstoles, lo cual hace pensar que los apóstoles ya son cosa del pasado. Y por tanto, si este autor que se presenta como hermano de Santiago y por tanto hermano del Señor, si fuera del mismo primer siglo, pues no hubiera utilizado la expresión que hay que ser fieles a la enseñanza de los apóstoles, porque pues ya con eso está indicando que el autor mismo es de una época posterior. El autor se vale de la pseudoepigrafía. Pseudo significa falso y epigrafía de ahí viene el término epígrafe o epígrafe en español, que es la firma, ¿no? Cuando tú vas a firmar un documento, te dice ahí muy solemnemente el notario público, ponga su epígrafe aquí y tú, ¿mi qué? La epígrafe, pues la firma, es lo que significa. Entonces, una pseudoepigrafía significa una falsa firma. Es decir, el autor se hace pasar como Judas, hermano del Señor, porque desea que la carta sea recibida, aceptada por todas las comunidades a las que llegue. El hermano del Señor, Santiago, es el referente principal del autor, porque todo el mundo sabe quién es Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén. Aquí se habla de Judas, Santiago como hermanos del Señor en Marcos 6:3 y paralelos, cuando se habla de los hermanos de Jesús, que, ojo, nunca dicen que sean hijos de María, aparecen como hermanos de Jesús. El primero en la lista siempre es el más importante o quien adquirió importancia, mayor importancia en el tiempo. No se menciona necesariamente en primer lugar el primogénito, sino aquel que con el tiempo llega a ser más importante. Por eso siempre en las listas de los nombres de los hermanos de Jesús aparece siempre Santiago en primer lugar. Después le sigue un tal Joset o Joset, que da la impresión que sea un nombre derivado de Yosef, que es el nombre de José, lo cual indicaría que ese tal Joset podría ser el primogénito de los cuatro. Se habla entonces de Santiago, José, Simón y Judas. En ese orden son mencionados. Si José fuera el primogénito, muy probablemente entonces los cuatro son hijos de José y que José pues probablemente ya era viudo antes de casarse con María y llevaba ya esos cuatro chamacos, ¿verdad? Porque son más o menos de la edad de Jesús. Son niños pequeños, probablemente enviudó, la madre de ellos murió y aparece José que desposa a María. Y por eso cuando María da a luz se dice que tuvo un hijo primogénito, lo cual indica que los otros cuatro no eran sus hijos. Entonces, el autor tiene interés por tradiciones apocalípticas. Como vamos a ver, menciona o hace referencia a contenidos de dos libros. El primer libro de Enoc, por un lado, y por otro lado, la Asunción de Moisés. No sé si ustedes ya leyeron el texto de la carta de Judas. Es un texto corto, de hecho se puede leer de un jalón y lo vamos a ir abordando toda la carta prácticamente versículo por versículo, de modo que la podamos cubrir e ir comentando. El autor pide a sus lectores afianzarse en la autoridad apostólica y la de las Sagradas Escrituras. Usa un vocabulario judío helenista, pero con conocimientos de escriba. ¿Por qué sabemos que tiene conocimientos de escriba? Por la forma en que redacta,
por la forma en que va construyendo sus argumentos, por la forma en que refiere no solo a textos sagrados, sino también por la forma en que aborda como gran estudioso la llamada o el llamado primer libro de Enoch y la llamada Asunción de Moisés, que son textos que vienen de grupos apocalípticos judíos y que se nota que eran muy bien recibidos en ciertas comunidades cristianas, al menos la comunidad lectora original de la Carta de Judas era muy cercana a la literatura apocalíptica judía. Estas dos obras que les digo, el primer libro de Enoch y la Asunción de Moisés, no están en la Biblia, pero sin embargo son textos que aportan muchos elementos muy importantes al cristianismo primitivo. El vocabulario entonces es propio de alguien conocedor de la fe judía, pero se expresa con términos helenistas, con términos griegos, incluso cuando hace mención del libro de Enoch, utiliza como referente una traducción griega que pues nosotros tenemos algunas traducciones griegas del primer libro de Enoch que coinciden con la forma en que este autor cita un pasaje donde pues se habla ahí de la suerte de los ángeles que no mantuvieron su dignidad, porque el libro de Enoch principalmente lo tenemos en etiópico. Hay 20 copias etiópicas del libro de Enoch, mientras que hay, si acaso, unas 2 o 3 copias del texto griego, de una traducción al griego. Bueno, pues este autor parece basarse en una de las traducciones al griego, que afortunadamente sí contamos con esas traducciones al griego del libro de Enoch, y que comparándolo con los contenidos de esta carta de Judas, pues ahí podemos ver que efectivamente el autor se basó en el libro de Enoch, versión griega. ¿Por qué utiliza ese referente? Pues hay que analizarlo, vale la pena profundizarlo, porque hay un debate muy, muy sabroso sobre si la comunidad, la comunidad destinataria de esta carta consideraba o no inspirado el primer libro de Enoch y la Asunción de Moisés, o probablemente eran libros escritos pues muy respetables para esta comunidad, pero no necesariamente que los consideraran inspirados y normativos para la vida de fe. Y por eso, pues, el debate es interesante, ¿verdad? No hay una respuesta definitiva. Digamos que las posibilidades son, o probabilidades son 50%, 50%, una teoría u otra. Pero claro está que la mayoría de las comunidades cristianas, aun aquellas que tenían cierta tendencia por la apocalíptica, no necesariamente seguían al primer libro de Enoch o al libro de Asunción de Moisés, cosa que sí hace este autor y su comunidad. Por otro lado, los escribas tenían grandes conocimientos de estrategias de redacción, sobre todo lo que llamamos métodos exegéticos rabínicos. Los conocían muy bien los escribas y este autor refleja que al menos conoce esas estrategias de redacción y de argumentación que eran propias de los escribas de ese tiempo. Algunos proponen como autor a un tal Judas Barsabás, que en Hechos de los Apóstoles 15, 22 a 24 es presentado como profeta de Jerusalén y colaborador de Santiago. Cosa curiosa, en Hechos 15 no se dice que Judas Barsabás sea hermano del Señor, y por tanto, pues ahí viene nuevamente otro tema de debate. Si Judas Barsabás escribió esta carta que tenemos hoy, pues no era el hermano del Señor. Pero si el autor se presenta como hermano del Señor, pues entonces no es Judas Barsabás. Entonces, de ahí la cuestión del debate, ¿no?
Sobre los destinatarios de la carta, eran miembros de alguna comunidad de la diáspora a quienes el autor llama llamados, amados en Dios Padre y custodiados por Jesucristo. Esa comunidad se ha visto afectada por falsos maestros o maestros que han intentado desviar su recta fe. Obviamente en ese tiempo no existían dogmas de fe, no había habido el único concilio del que se habla en el Nuevo Testamento es el concilio de Jerusalén en Hechos 15, pero ahí no se define un dogma, simplemente llegan a un acuerdo de cómo van a evangelizar. Por eso, cuando este autor dice, hay ciertas personas que se han infiltrado entre nosotros y enseñan cosas raras, pues esos son los falsos maestros. Padre, Sí, adelante. ese, ese concilio lo presidió Santiago, ¿no? Era el jefe de la iglesia principal de Jerusalén. Así es. ¿No era el mismo que habla aquí Judas? Sí, o sea, la referencia a Santiago, el hermano del Señor, Sí, es esa. O sea, Santiago, el hermano del Señor, dirigía la iglesia de Jerusalén. Y en Hechos iglesia de los madre era. Apóstoles, aun cuando Santiago dirige la iglesia, el primero que habla es Pedro. Hay un discurso de Pedro y después un discurso de Santiago, justo antes de que Pablo y Bernabé salgan de regreso a sus lugares de misión. Entonces, pues se ha discutido, bueno, si Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén, ¿por qué habló Pedro primero? ¿Verdad? Generalmente los discursos inaugurales o los da alguien que introduce el tema o alguien que tiene la máxima autoridad. Entonces, se ha considerado principalmente que Pedro tenía una autoridad en cuanto a la pureza de la doctrina o de la pureza de la predicación. Por eso, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, nos pone que en Pentecostés el que habla es Pedro. Su predicación se hace normativa para todos los creyentes. En Pentecostés no habla Santiago. Santiago va a tomar el liderazgo de la iglesia poco tiempo después, pero Pedro parece tener la autoridad con respecto a la pureza de la enseñanza de Jesús. Y Santiago es más como un líder administrativo de la iglesia local, pero después empieza a abarcar temas doctrinales. El problema de Santiago es que estaba muy aferrado al judaísmo y por eso la iglesia local de Jerusalén seguía siendo una comunidad judía que había aceptado a Jesús como Señor y Mesías. Pero en todo el tiempo de vida de Santiago, la comunidad de Jerusalén no se percibió a sí misma como una religión independiente del judaísmo. O sea, siempre se vieron ellos como judíos, pero que aceptaban a Jesús como Señor y Mesías. Muere Santiago por el año 62 o 66, hay dos posibles fechas de la muerte de Santiago, y todavía de ahí a la destrucción del templo de Jerusalén, incluso algunos comentan que hasta la invasión de los romanos en el 135, en la Segunda Guerra Judía, los cristianos de Jerusalén todavía se consideraban ellos mismos judíos, pero que aceptaban a Jesús como Mesías y Señor. El debate está ahí, ¿verdad? O sea, no hay una última palabra igual sobre este aspecto, pero se nota que los cristianos que viven en Jerusalén siguen asumiendo tradiciones judías, aún estamos hablando 65 años después de la destrucción del templo de Jerusalén, ahí siguen todavía. No se fueron de la ciudad, se quedaron desde el 70 hasta el 135 cuando Adriano los expulsó a todos. Expulsó a todos los judíos y entre ellos estaban los cristianos de Jerusalén.
Y a partir de esa expulsión, entonces, los judíos que aceptaban a Jesús como Mesías y Señor se empezaron a mezclar con los cristianos de la diáspora, empezaron a incorporarse a los cristianos de la diáspora, no les quedaba de otra, porque ya Jerusalén les había sido prohibida. Ajá. Y ya Jerusalén se convirtió en una ciudad de paganos. Le cambió el nombre, incluso Adriano le llamó Aelia Capitolina, y así se llamó la ciudad hasta que cayó el Imperio Romano. Uh-huh. Bien, tenemos entonces aquí otros puntos. Los falsos maestros, ¿qué hacían entonces? Tergiversaban la fe. Los presenta de una manera, pues a una manera de denuncia, porque dice que son personas que se las dan de espirituales por un lado, pero por otro lado también son dados al pecado del libertinaje. No da ejemplos concretos, hace pensar que ese libertinaje sexual. Algunos pensaban que probablemente esos falsos pastores o gente que tergiversaba la fe podrían ser los gnósticos, pero los gnósticos se las daban sí de muy espirituales, pero no eran perversos sexualmente. Al contrario, eran personas que se sometían mucho a la ascesis, cuidaban mucho de sí, no se dejaban arrastrar por los deseos de la carne, porque los gnósticos consideraban la carne mala, malvada, y entonces se alejaban de toda tentación carnal y eran personas de mucha oración, de mucha dedicación a meditar los misterios de Cristo, y por eso jalaban muchos adeptos, tenían muchísimos seguidores los gnósticos. El problema de ellos era que no eran nada caritativos. Cuando ellos veían a una persona, un pordiosero tirado, decían que lo mejor que le podría pasar al pordiosero era morirse de hambre o de lo que sea, de una enfermedad, porque así su alma se iba a liberar de la cárcel del cuerpo. Entonces imagínense alguien que piensa así y que de suyo ya considera que toda la carne y el cuerpo humano es malévolo, pues no les va a interesar las cuestiones sexuales. Eran personas muy raras, ¿verdad? Eran no solo asexuales, sino eran los que eran varones, eran misóginos, o sea, como enemigos de las mujeres, pero tampoco caían en la homosexualidad, porque todo lo que era atracción sexual lo desechaban ellos. Ajá. Entonces, pues obviamente no podrían ser gnósticos, eran falsos maestros, pero este autor los denuncia como personas dadas a lo que es pues el pecado de la carne. Ajá. Tenemos los falsos pastores, a quienes el autor denomina hombres terrenales, son inmorales, codiciosos, glotones, dividen a los creyentes, insultan a los ángeles y reniegan de Dios y de Cristo. Judas les apoda psíquicos. Recordemos que psique significa alma o interioridad, vida interior, y estos psíquicos no son los psíquicos de ahora, que son los mentalistas, ¿no? Los que dicen que te leen la mente y todo eso. Eso no es el psíquico de lo que llama aquí Judas, sino son hombres atrapados en la dinámica de la vida terrenal. Eso vendría siendo un psíquico. Una persona atrapada entonces por los impulsos. Son hombres terrenales y también de cuestión de una vida interior, pero desorientada. Los destinatarios de la carta tienen expectativa apocalíptica y valoran obras como el libro de Enoc, la Asunción de Moisés y el Testamento de los 12 patriarcas,
que viene citado en el versículo 7. El libro de Enoc es citado en el versículo 14 y siguientes, y la asunción de Moisés en el versículo 9. Sobre el lugar y fecha de composición. La zona de composición era seguramente la diáspora, como dicen, atínale dónde, no podemos saber. El sitio específico es incierto, solo se nota por el texto mismo de la carta que allí polemizaban el judaísmo dominante y el cristianismo emergente. Judas, el hermano del Señor, era de gran importancia para los destinatarios. Quizá por eso el autor se hace pasar por él. La fecha de composición oscila probablemente entre los años 80 y 100. ¿Qué fines persigue la carta? Primero, que los lectores vivan apoyados en la fe, superando los retos suscitados por los falsos pastores. Segundo, que los destinatarios oren al Espíritu Santo y se guarden en el amor de Dios, esperando la misericordia de Jesucristo, a quien llama nuestro Señor. Finalmente, que los lectores rescaten a los hermanos que tengan fe vacilante, velando por el hermano. En cuanto al género literario, no es una carta formal porque no tiene los elementos propios del género epistolar. Podría ser un panfleto, un libelo u obra escrita pequeña que denigra o difama a alguien, que en este caso son los falsos maestros. Tiene un carácter antiherético, porque estos falsos maestros, al enseñar cosas que son contrarias a la predicación apostólica, pues caen en la herejía. Con tono polémico y urgente, el autor alerta a los lectores ante la infiltración de falsos pastores. La estructura propuesta de esta carta, de este texto pequeño, de un solo capítulo, es esta. Hay un saludo muy rico en teología, versículos 1 y 2, seguido de ocasión y finalidad del escrito. Luego, el texto, la mayor parte de la carta se fija en versículos 5 hasta el 16 contra los falsos maestros, donde encontramos una subestructura que sigue la forma concéntrica A, B, A', donde la parte que llamamos A dice, ya están juzgados los falsos maestros, y el ejemplo de Miguel, del arcángel Miguel, los denuncia. Este ejemplo viene tomado precisamente de la asunción de Moisés. La parte final habla de la profecía de Enoc, que los denuncia, versículos 14 al 16. Por tanto, fíjense, el autor está utilizando dos obras apocalípticas judías que no están en el Antiguo Testamento y que las toma como argumentos escriturísticos contra los falsos maestros y para prevenir de la desviación de la fe a los lectores. ¿Por qué hace eso? Es ahí donde está el pleito entre especialistas. Si vemos los autores del Nuevo Testamento, cuando quieren argumentar con textos de la Sagrada Escritura un punto, van a utilizar esos textos como prueba para fortalecer lo que están diciendo. Eso lo hace Pablo, lo hace el autor de la carta a los Hebreos, etc. Y este autor utiliza dos textos que no están en el Antiguo Testamento, que pertenecen a diversos grupos de la apocalíptica judía, la ascensión de Moisés y el primer libro de Enoc, como pruebas en contra de los falsos maestros. Y al centro tenemos que los falsos maestros reproducen sus pecados en la comunidad, que es la parte central y la más importante de esta sección contra los falsos maestros. Finalmente, hacia el final de la carta tenemos una exhortación a los fieles, muy interesante y también muy rica en teología, en perspectiva pastoral, y finalmente una conclusión y doxología,
versículos 24 y 25, con que se cierra la carta de una manera magistral. Por eso entonces, si Judas fuese hermano del Señor, pues hubiese compartido con él una infancia, una adolescencia, una formación en Galilea bastante propia de un campesino. Pero el autor utiliza hábilmente estrategias de redacción, utiliza textos de grupos judíos de carácter apocalíptico con los que se identifican tanto él como sus lectores, y eso indica que el autor sabía leer, sabía interpretar tanto textos bíblicos como textos apocalípticos de gran importancia, se identificaba con ellos y utilizaba la apocalíptica como una estrategia de predicación. La forma en que está estructurada la carta, sobre todo esta forma central donde tenemos una mini estructura concéntrica en la sección contra los falsos maestros, revela que el autor es un hábil orador, o digamos, pues sí, un orador que estructura su discurso siguiendo los elementos básicos de la retórica hebrea, cosa que se enseñaba en clases a los escribas. La gente no sabía estructurar esto, mucho menos pues un campesino de Galilea que va a saber de cómo estructurar un texto con esta perfección. Y además, el tipo de lenguaje que va utilizando es un griego muy rebuscado, muy refinado, donde vienen palabras muy extrañas que ni siquiera Lucas usa, o el autor de la Carta de Santiago, o incluso San Pablo, lo cual refleja que el autor conoce perfectamente el griego y utiliza de manera deliberada términos muy complejos de griego, cosa que no se espera de un campesino judío de Galilea que dominaba muy bien el arameo, pero el griego no iban a escuelas para aprender griego, los campesinos. Ajá. Tenía que ser una persona dedicada a las letras. En cuanto a la teología de la carta comprende una catequesis, decíamos, de corte apocalíptico, realiza una lectura tipológica de las escrituras, cosa que solo los escribas sabían hacer, donde encontramos elementos del Antiguo Testamento o de escritos, digamos, apócrifos, que los utiliza de referente para iluminar una nueva enseñanza. Entonces, eso es una lectura tipológica. Utiliza un modelo de la antigüedad, de algún escrito de la antigüedad, para dar una nueva enseñanza que esté en conexión con ese modelo antiguo. La palabra tipos significa modelo en griego, por eso se le llama lectura tipológica, porque el autor va a estar jugando con modelos temáticos o teológicos de la antigüedad para introducir enseñanzas nuevas, pero en conexión con esos modelos. Y entonces, por eso se vale de las escrituras, se vale de obras apocalípticas judías que no están en la Biblia, para argumentar cómo las condenas de antaño eran prefiguraciones de los castigos que sufrirán los impíos, es decir, los falsos maestros que están tergiversando la fe en la comunidad destinataria de la carta. El autor también maneja la urgencia de mantener fidelidad a la tradición apostólica. Eso es algo que siempre debe estar presente en nosotros, que debemos fidelidad a lo que los apóstoles han transmitido y que la Iglesia ha retransmitido a lo largo de 2000 años. Fuera de la enseñanza apostólica, pues están las ideologías que el mundo ofrece, ¿verdad? Lo LGBT, ¿no? Esto que le llaman la ideología del arco iris o del abecedario, y otras cosas que pues nos quieren meter a la fuerza
a través de todos los medios, incluso hasta a través de novelas, series de Netflix y todo. Es un bombardeo mediático brutal para decirte que eso está bien, que los que defendemos los principios de la moral cristiana somos pues unos mochos, ¿verdad? Unas personas anquilosadas, atrapadas en el pasado, y que por eso somos retrógradas y podemos representar una amenaza para la integridad de pues de estas ideologías, cuando son ellos los que promueven amenaza contra la integridad de la naturaleza y condición humana. Bien, el autor invita a confiar en la acción justiciera de Dios, nuevamente ahí esa perspectiva apocalíptica, diciendo Dios va a intervenir, esto no se va a quedar así, Dios vendrá a acabar con el mal y el efecto del mal, que es la muerte, y hará restablecer pues su designio o su proyecto de, de humanidad. Uh-huh. Para la bibliografía sugerida está esta obra que se puede conseguir en librerías o por internet también, en formato PDF, Hebreos y Cartas Católicas, Santiago 1 y 2 de Pedro, Judas 1, 2 y 3 de Juan, escrito por Raúl Lugo, un sacerdote de Mérida, y Ricardo López Rosas, un laico que está en Chicago. Bueno, hasta donde yo sé, creo que vivía en Chicago. Ricardo López Rosas, de hecho, es el director de esta Biblioteca Bíblica Básica, esta colección publicada en Verbo Divino. Uh-huh. Bien, con esto entonces ahora pasamos al texto. Vamos a ver qué dice el texto de la carta de Santiago. Hay que empezar, como se dice, por el principio. El saludo. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados o custodiados para Jesucristo. Uh-huh. O bien custodiados de Jesucristo, también podría traducirse. Aunque la terminación Jesucristo que aparece acá es más bien un dativo y no un genitivo. Bien, no sé si ustedes vieron el comentario al Evangelio que subí para este fin de semana. Ahí comento el texto de Marcos 6, cuando dice, bueno, que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos y les dice literalmente, y les dio autoridad, les dio más bien, si les dio el poder de los demonios. Y te quedas pensando, ¿cómo que el poder de los demonios? Por aquí ando si se te ofrece. Y entonces el texto griego tiene un genitivo de los demonios, Frescas y dulces. pero se propone traducirlo que les dio el poder para someter demonios, porque eso sí es coherente con la actividad de Jesús. Los discípulos son continuadores de la actividad de Jesús, que es predicar la cercanía del reino, que es curar a los enfermos y es expulsar a los demonios para mostrar que Satanás ha perdido su dominio sobre la humanidad y que ahora el reino de Dios está llamado a extenderse. Y entonces el texto griego, curiosamente, de Marcos, dice que Jesús les dio el poder de los demonios y por eso, pues no faltan los despistados que dicen, entonces Jesús, con su autoridad divina, concedió a los discípulos el poder que los demonios venían mostrando a lo largo del Evangelio de Marcos. ¿En qué consistía ese poder? Era el poder de saber quién era Jesús. Ya ven que en Marcos 1 y Marcos 5,
los endemoniados de la sinagoga de Nazaret, no, perdón, de la sinagoga de Cafarnaúm y el endemoniado de Gerasa, le dicen a Jesús, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y entonces Jesús les prohíbe que se expresen. Bien, aquí tengo, por ejemplo, el texto, precisamente en Marcos 7, dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y daba a ellos la autoridad, la exousian de los espíritus impuros. Así dice literalmente, dice en griego, edidu autois exousian, y daba a ellos autoridad, ton neumaton, ton acátharton, de los espíritus impuros. Es el final del versículo 7. Ajá. Y entonces, fíjense, si alguien se queda con esa idea, pues ya se equivocó en la forma de comprender el texto. Y entonces, por eso, aunque uno sepa griego, también uno tiene que estar hábil, ¿verdad? De decir, bueno, a ver, el texto griego dice que es la autoridad de los espíritus impuros. Jesús les dio la autoridad de los espíritus impuros. Eso es lo que literalmente dice el texto griego. Entonces, ¿cómo se sugiere que se interprete? Primero, cabría reconocer que Marcos, aunque está inspirado por Dios, se confunde en el uso del griego, porque él era hebreo, ¿verdad? Marcos o Juan Marcos, pues no conocía muy bien el griego y por eso comete ese error de escritura, y obviamente los copistas respetaron lo que recibieron. Ellos se recibieron un documento del Evangelio de Marcos donde se nota que Marcos no era un gran conocedor del griego y respetaron el texto. Otros copistas con el tiempo decidieron corregir el texto y pusieron que no es la autoridad de los espíritus impuros, sino autoridad sobre los espíritus impuros. Sin embargo, cuando se analiza un texto bíblico a nivel de los manuscritos y se encuentra uno con que un copista introdujo una corrección al texto de Marcos, pero los demás copistas respetaron el error gramatical de Marcos, pues entonces se reconoce que hay corrupción del texto en el copista que pretendió corregir a Marcos. Aunque la corrección sea correcta, digamos, gramaticalmente, pero pues, lo que quiso fue corregir un documento antiguo. En el ámbito del análisis de manuscritos no está permitido corregir a un autor antiguo. Tienes que respetar lo que él escribió, porque eso es lo que escribió, ¿verdad? O sea, no es que el Espíritu Santo se equivoque al inspirar a un hombre, sino que, bueno, también, así como hay inspiración divina, también hay error humano. Y entonces Marcos se equivoca al modo de utilizar su construcción gramatical, utiliza erróneamente un genitivo, dando a entender que es el poder de los espíritus impuros lo que da Jesús a sus discípulos, pero el contexto literario y teológico permite que la traducción a las lenguas modernas obligue a la corrección. O sea, no podemos modificar el texto griego, pero sí podemos decir con tranquilidad, bueno, Marcos se equivocó, aunque inspirado por el Espíritu Santo, pero no conocía muy bien el griego y por eso se confundió, diciendo, bueno, ¿y qué tipo de caso va? ¿Es un genitivo, es un dativo, un acusativo? Y Marcos se hizo bolas y pues utilizó un genitivo donde no debería utilizarlo, pero se respeta, ¿verdad? A la hora de que un copista recibe el documento que tiene que copiar en un nuevo, en un nuevo papiro, en un nuevo pergamino, pues tiene que respetar lo que recibió.
Ya al momento de las traducciones, por ejemplo, a lenguas modernas, o se corrige en el texto traducido o se aclara con una nota al pie de página. Bien, el texto entonces dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo, a ustedes misericordia, paz y amor abundantes. Ahí pongo, coincidiendo con los colores, lo que está en el texto griego con el texto en español. Bien, pasamos ahora al comentario. El autor de la carta se presenta como hermano de Santiago, quien a su vez era hermano del Señor. Santiago fue líder de la iglesia de Jerusalén, la llamada Iglesia Madre, y el autor de la carta cree que mencionarlo le otorga cierta autoridad. Por tanto, estamos ante una estrategia de pseudoepigrafía para lograr que su escrito sea bien recibido y divulgado en las comunidades cristianas. Él describe a los destinatarios de tres modos. Primero, dice que han sido llamados, se llama kletois en griego, un término común para referirse a los creyentes. Segundo, se mantienen en el amor de Dios Padre. Dice egapemenois. Vemos acá el texto que les dice llamados, amados de Dios Padre. El llamados aquí aparece al final, kletois. Egapemenois significa amados patri, o sea, son amados para el Padre, porque este patri es un dativo, podríamos traducirlo, toisen teo patri egapemenos, amados en el Padre, los amados en el Padre, o sea, en el corazón del Padre. Nosotros en español utilizamos un genitivo, amados del Padre. Y luego dice, ca Jesús Cristo teteremenois kletois. Teteremenos viene del verbo tereo, que es guardar, proteger, resguardar, y es lo que pone aquí, guardados, es decir, resguardados, protegidos, Jesucristo, para Jesucristo. Es un dativo, Jesucristo, y no un genitivo. No es protegidos de Jesucristo, sino protegidos para Jesucristo. Ajá. Son valiosos para Jesucristo. Lo dice Jimín, a ustedes, misericordia, eleos. Eleos es misericordia, eirene es paz, y agape, amor. Pero no cualquier misericordia, paz y amor, sino dice que son abundantes. Plecineice, plecinceie, perdón. Plecinceie. Viendo acá, por ejemplo, el texto griego, así algún detallito más que podemos añadir aquí al versículo 2. Plecinceie es un término que viene de plecino. Es un verbo en tercera persona del singular, auristo optativo pasivo. Es una construcción muy compleja que ningún autor del Nuevo Testamento vuelve a utilizar, lo que indica que el autor es un hábil conocedor del griego. Tengo aquí, por ejemplo, un libro que es El análisis gramatical del Nuevo Testamento de Max Servik, profesor del Instituto Bíblico de Roma. Dice él, plecinceie, auristo optativo pasivo en tercera persona del singular, viene del verbo plecincino, que significa multiplicar, aumentar, incrementar. En optativo podría referirse a un deseo. Por eso se utiliza el modo optativo, así como hay modo indicativo, modo imperativo, modo subjuntivo.
modo participio. También tenemos un modo llamado optativo que sirve para expresar un deseo. Y entonces por eso dice, deseo a ustedes misericordia, paz y amor abundantes. Pero el plecinceie, curiosamente, de esto de lo abundante, fíjense, en español abundante es un participio. Y en griego no es un participio, se está expresando un deseo. Deseo que ustedes reciban una plenitud de misericordia, paz y amor. ¿Se fijan? Esos pequeños detallitos son los llamados matices del texto griego que procuro hacer cada vez que subo un comentario al Evangelio dominical, porque aunque tengamos en el leccionario, que es el libro del cual se lee el Evangelio en misa o en el misalito mensual, tenemos una traducción que es una adaptación del texto griego, pero que muchas veces pues el traductor se ve obligado a utilizar un solo término por cada término griego que aparece. Pero cuando se estudia el texto griego como tal, ahí uno descubre que una palabra griega puede tener muchos significados diferentes en español y que incluso a veces esa misma palabra griega, que aunque es una sola palabra, tiene muchos elementos coordinados que quiere transmitir con ese término. Y así, por ejemplo, no es lo mismo cronos que kairos. Por ejemplo, ambas palabras se traducen en el español como tiempo. El cronos es el tiempo medido, de ahí que venga el término cronómetro, o sea, medidor del flujo de tiempo. Ajá. También cronológico puede ser una fecha del calendario. Ajá, eso también es cronos. Pero kairos significa otra cosa completamente diferente. Un kairos, unos lo traducen como tiempo oportuno. Puede ser una época del año, como puede ser el invierno, es decir, una estación del año, el invierno, el otoño, la primavera, el verano, esos son kairos también. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, etcétera. Esos son kairos. Es el momento adecuado para hacer algo. Ajá. Cuando Jesucristo en el Evangelio de Marcos dice, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y conviértanse, no, dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿no? Pero para introducir el hecho de que el reino de Dios está cerca, dice, el kairos se ha cumplido, ha llegado a plenitud, peplerotai, dice el texto griego, peplerotai ho kairos. El tiempo oportuno, el tiempo adecuado para la llegada del reino ha llegado a cumplimiento. Por tanto, el reino está cerca, está al alcance de tu mano. Así que cambia de mentalidad, que es lo que significa metanoeite, el imperativo plural. Cambien ustedes de mentalidad. Comúnmente se traduce como arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese arrepiéntanse en español tiene una connotación meramente moral. Pero Jesús dice metanoeite, que más que arrepentirse es cambien ustedes su mentalidad, o sea, cambien su chip, como decimos hoy, para que entiendan el evangelio que se les anuncia y crean en él. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, cuando leemos un texto de leccionario, comúnmente se dice, y Jesús se acercó y dijo, el tiempo ha llegado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Así dice nada más el texto, entonces pues se pierden todos los matices, ¿verdad? A veces tenemos la idea de que, pues entonces ya llegó el día
en que Jesús tenía que empezar a predicar, ¿no? Porque cuando decimos ya llegó el día en que, estamos refiriéndonos a un cronos, a una fecha del calendario. En cambio, Jesús no está hablando de una fecha de calendario, está hablando de una época adecuada y conveniente para que se empiece a instaurar el reino de Dios. Para que la gente reciba el reino, tiene que cambiar su forma de pensar para valorar lo que es la predicación del reino, entenderla y aceptarla. Por eso los comentarios que yo subo cada semana son comentarios donde ofrezco algo que nadie hace, ¿verdad? Ustedes pueden ver miles de videos sobre el comentario al Evangelio y todos se van sobre la traducción. Y hay que sacarle jugo a lo que el evangelista escribió, ¿verdad? Bien, son 8:04, vamos a tomarnos el descanso de 10 minutos y ahorita le seguimos para ver pues más versículos, ya no diríamos para ver el primer capítulo porque pues nada más es de un capítulo, toda la carta. Entonces ahorita nos vemos. Muy bien, bienvenida Gloria. Buenas noches, padre. Buenas noches, ahorita nos vemos. Bien, pasamos entonces aquí continuando la explicación de estos dos versículos. Perdón, eso ya lo habíamos complementado, ¿verdad? Pasamos entonces a los versículos 3 y 4. Ocasión y finalidad del escrito. Dice, queridos, tenía yo mucho empeño en escribirles acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. O sea, que a los bautizados son los santos, ¿verdad? Porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que se convierten en libertinaje que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Bien, en rojo pongo entonces los términos relativos a lo que está aquí en español. Agapetoi es queridos, una expresión en vocativo, en modo vocativo, o más bien en caso vocativo, dice, oh amados, oh queridos. Luego se dice que se tiene una salvación común. Dice, tenía yo mucho empeño en escribirles acerca de nuestra común salvación. Perites koines gemón soterías. Lo cual habla ahí de un sentido eclesial. Nadie se salva solo, sino siempre en el seno de la comunidad de los bautizados. Y me he visto en la necesidad de hacerlo, dice, para exhortarlos a ustedes a combatir. Dice, para Calón, exhortando. Luego tenemos epagonizestai, ¿verdad? Del verbo, que agonía significa combate. Aquí tenemos un verbo compuesto en terminación de un infinitivo en forma reflexiva. O sea, ¿para qué? Para combatir, para que se combata, bueno, el que se combata ya en español toma otra forma, más bien como de subjuntivo. Aquí es entonces para combatir, tes hapax paradoceise tos tois hagiois pistei. Entonces, ¿qué significa eso? El una vez para siempre es el hapax, que significa una vez, así como tenemos términos hapax legomenon o legómena es la forma plural del hapax legómeno, un dicho que aparece una sola vez en la Biblia o en el Nuevo Testamento. Así dice
que hay que luchar por la fe, por la pistei, que ha sido transmitida paradoceise, del verbo paradidomi, que es transmitir, tois hagiois, a los santos, o sea, a los consagrados por el bautismo, y por eso pues los exhorta a combatir. Parakalon epagonizestai. Esta construcción gramatical, si se fijan, es completamente diferente al orden de las palabras en español, que empieza, si bien empieza con el exhortarlos a combatir, parakalon epagonizestai, después tenemos el te hapax, que significa el de una vez para siempre, paradoceise, la transmitida pistei, que viene al final, la fe transmitida, es lo que significa paradoceise pistei. Luego, ¿a quién ha sido transmitida? A los tois hagiois, a los consagrados, o a los santos, o a los bautizados. Ese es el sentido del término. Luego dice un porque o pues, gar significa más bien pues. Dice, se han introducido solapadamente algunos. Tenemos en griego paraideisan. Estamos en el versículo 4. Paraisedisan significa literalmente se infiltraron. Vemos que la traducción de la Biblia de Jerusalén, de edición Latinoamérica, hace más una perífrasis, es decir, echa más rollo. En pocas palabras, una perífrasis es echar un rollo. En lugar de decir directamente lo que significa el término, que simplemente es se infiltraron, ponen se han introducido solapadamente. Viene siendo lo mismo, pero aquí es una explicación muy larga para decir simplemente se infiltraron. ¿Quiénes infiltraron? Algunos tines es algunos, tines anthropoi, algunos hombres, pareisedisan, se infiltraron, hoi palai, ahí este palai, progegramenoi, que las escrituras desde antiguo, eistuto crima, que ya desde antiguo señaló para su condena. Crima es condena, aquí la traducen sentencia. ¿Qué característica tienen la acebeia? Acebeia significa impiedad, por eso pone acebeis, son impíos. Tentuceu gemon harita metaticentes, que convierten la gracia eis asengeian en libertinaje. Fíjense, ¿cómo le harían para convertir la gracia en libertinaje? Esa es una pregunta que muchos se han hecho. Sin embargo, a lo largo de la historia sí tenemos casos. Fíjense, ¿han oído ustedes de un tal Rasputín? ¿Quién fue Rasputín? Pues un canijo que se hizo pasar de monje y se coló incluso en la familia imperial del zar de Rusia. Rasputín durante un tiempo perteneció a un grupo que se llamaban los Khlisti. Los Khlisti. Los Khlisti eran una secta que convertía precisamente la gracia en libertinaje, tal como denuncia aquí Judas, o el que se presenta como Judas, hermano de Santiago. ¿Cómo se hace para convertir la gracia en libertinaje? Pues a través de una argucia, es decir, un argumento falso. Los Khlistis decían, y es algo que le gustó mucho a Rasputín y por eso se hizo tan promiscuo, los Khlistis decían, Dios se goza en perdonar. Entonces, hagamos gozar a Dios pecando para que después nos perdone. ¿Verdad? Fíjense, es un argumento absurdo, pero bueno, era lo que los Khlisti creían. Entonces ellos
pues tenían continuamente orgías, se metían con todos, con todas y con todes, ¿verdad? Literalmente, y hasta, pues sí, se comenta que incluso hasta con animales, o sea, también entraban a la zoofilia, a la necrofilia, o sea, tener relaciones con cadáveres, estaban bien locos. Bueno, entonces Rasputín entró con ellos, estuvo un tiempo con los Khlisti y después ya se separó y ya empezó a trabajar de manera independiente, pero se vestía como un monje y bueno, pues eso se ganó la confianza de la zarina, la esposa del zar, creo que se llamaba Alexandra la zarina, y también, bueno, se comenta que Rasputín tenía esta capacidad de hipnotizar a la gente, tenía una mirada muy fea. Hay muchas fotografías que ustedes pueden ahí googlear y ver cómo tenía una mirada casi vacía, ¿verdad? O sea, tú ves las fotos de él y dices, no, este cuate es un psicópata, ¿verdad? Te mata con la mirada. Y eso que nada más está viendo una cámara, pero sí era un hombre muy, muy siniestro y perteneció, les digo, un tiempo durante un tiempo con los Khlisti, estuvo con ellos. Y pues ahí en San Petersburgo, cuando no estaba en el Palacio del Zar, pues se iba a su departamento donde tenía orgías con mujeres de la aristocracia rusa, que como sabían que él había sanado al hijo del zar, que había padecido de hemofilia, llegó el Rasputín, le hizo una oración y el niño sanó completamente, siendo que el niño estaba inconsciente cuando Rasputín fue a verlo, le hizo la oración, lo tocó y el niño sanó y efectivamente estaban ahí los médicos del zar y sí dicen, pues el niño después se cortaba y luego coagulaba su sangre, entonces decían, este cuate sí lo sanó. Ajá. Un caso extraño, ya he comentado en otras ocasiones de Rasputín, en otros cursos, un personaje bastante extraño, casi diabólico, ¿no? En muchas cosas, pero que no se puede negar, al menos con los conocimientos de ciencia que se tenían entonces, pues que era un sanador. Su primera sanación la realizó siendo niño, sanando a un caballo que se había roto una pata. Y llegó el niño, agarró con sus dos manos la pata del caballo y le hizo ahí una oración y el caballo se levantó y andaba como si nada. Cuando ya unos veterinarios que habían ido a ver al caballo habían testificado que el caballo tenía rota la pata y que era mejor sacrificarlo y el niño lo sanó. Entonces, contrario a lo que algunas personas dicen que necesitas creer mucho en el sanador para sanar, como por efecto placebo, ¿verdad? Pues ¿cómo vas a convencer a un caballo que crea en un chamaco que nada más llega y lo toca, ¿no? Y luego el hijo del zar, que estaba inconsciente cuando Rasputín llegó a hacerle oración, pues el niño ni siquiera sabía de la existencia del sanador y no estuvo despierto cuando Rasputín fue a verlo. En fin, este hombre que quizá tenía un don de Dios para sanar gente y que a pesar de llevar una vida tan promiscua de años atrás, seguía haciendo sanaciones. Y el Rasputín decía que lo hacía en el nombre de Dios. O sea, siempre le dio su lugar a Dios cuando sanaba a alguien y pues eso es lo que hace de Rasputín una figura particularmente extraña. O sea, era era maligno en muchas cosas y en otras cosas le daba a Dios su lugar, ¿verdad? Entonces, pues una mente así perversa, ciertamente, para nada ordenada, y dicen que mucho tuvo que ver su contacto con los Khlisti, que tenían esta sagacidad de hacer de la gracia libertinaje, tal como lo denuncia Judas en esta carta. Ajá. Bien, luego tenemos el hecho de que los denunciados por Judas niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Ajá.
Dice, Kaiton monon despoten, y al único Señor, Kaikirion Gemon Jesun Christón, y al Señor Jesucristo, Arnúmenoi, o sea, lo niegan, lo rechazan, es lo que argumenta Judas. Bien, en el versículo 3 el autor explica que se ha visto obligado a enviar su carta antes de lo previsto para abordar la común salvación, perites coines gemon soterías. Aquí la salvación tiene un significado escatológico, es decir, relacionado con el final de los tiempos, y caracteriza un estado presente en el que todos participan si adhieren a la fe por la que es necesario combatir, epagonizestai. Aquí la palabra fe, pistis, se entiende como el conjunto de verdades doctrinales que fundamentan el mensaje cristiano y la vida de la iglesia. En pocas palabras, esas verdades doctrinales son las enseñanzas de los apóstoles. El autor menciona la fe que de una vez por todas, el te hapax, ha sido transmitida para doceise a los santos, tois hagiois, señalando que esta fe centrada en Cristo fue transmitida por los apóstoles una vez para siempre. Si la iglesia deja de predicar lo que enseñaron los apóstoles para predicar otra cosa con tal de quedar bien con el mundo, pues ya la iglesia se desvía de su objetivo primario, que es realizar lo que Cristo le encomendó. ¿Qué leemos en el Evangelio de Mateo? Vayan y evangelicen, hagan discípulas a todas las naciones, enseñándoles todo cuanto yo les he enseñado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28, 19 y 20 deja en claro en qué consiste la misión evangelizadora de toda la iglesia. Enseñar todo cuanto Jesús enseñó. En el versículo 4 se explica la razón por la cual la carta se envió prematuramente. Dice, unos hombres se han infiltrado, pareisedizan, se han infiltrado en la comunidad, poniendo en grave peligro a los creyentes, tanto con sus acciones como con su enseñanza. La condenación de estos hombres fue anunciada antiguamente por su impiedad. La Escritura anuncia de antemano el destino de estos impíos. La impiedad de los adversarios, hacebéis, que indica aquí los impíos, consiste en infiltrarse y usar esto como justificación para vivir en el libertinaje, lo que les lleva a renegar de Dios y de Jesucristo. Sus actos demuestran una negación tanto espiritual como teológica. Bien, entonces fíjense, como les decía, es muy probable que estos falsos maestros pudieran tener una mentalidad cercana a la de los Khlistis, que acabaron contaminando las intenciones del famoso Rasputín. El autor no dice exactamente cómo hacían los falsos maestros para tergiversar la gracia y convertirla en libertinaje. Pero lo más probable es que con el dato histórico que tenemos de los Khlisti, esta secta rusa que tergiversaba el evangelio, podemos pensar que muy probablemente eso era lo que enseñaban estos falsos maestros. Invitaban a la gente a dejarse arrastrar por el libertinaje, sobre todo sexual, para después pedir perdón y así hacer que Dios se alegre perdonando a los pecadores arrepentidos. Te quedas preguntando, ¿y qué tan arrepentidos realmente estaban? Ajá. Bueno, pues les digo, esas ya son pues especulaciones que hacemos porque finalmente el autor nunca explicita cómo hacían ellos para tergiversar la fe.
Después pasamos precisamente a los que son los temas centrales contra los falsos maestros, versículos 5 hasta el 16, la parte central de la carta. Primero que nada dice que estos ya están juzgados, versículos 5 al 8. Dice el autor, nada más aquí déjenme corregir el orden porque luego ahí me quedaba como trunco un renglón. Quiero recordarles a ustedes, dice Judas, que ya han aprendido todo esto de una vez para siempre, que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Un texto extraño, ¿verdad? Porque no aparece una referencia como tal de esto en el Antiguo Testamento. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que, como ellos, fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Igualmente estos, a pesar de todo, fantaseando, manchan la carne, desprecian al señorío e injurian las glorias, que significa los seres gloriosos, en este caso serían los ángeles. ¿Ah? Vamos a ver entonces cada uno de estos versículos. Los versículos 5 al 8 que comienzan este discurso. En el versículo 5 el autor quiere recordar a los destinatarios 3 ejemplos del Antiguo Testamento, subrayando la importancia de actualizar y hacer memoria de lo que se realizó o pronunció en el pasado. Desde esta perspectiva tipológica, es decir, conectando modelos con modelos nuevos, el pasado se convierte en presente y sigue siendo una fuente de sentido disponible para quienes lo recuerdan. El primer ejemplo se refiere a la liberación de Egipto que tenemos en Éxodo 12:51 y a las murmuraciones del pueblo descritas en Éxodo 15 y siguientes, Números 14 y Números 21, demostrando que ni siquiera Dios, el Salvador, deja impune la incredulidad. En el versículo 6, el segundo ejemplo se basa en las tradiciones judías sobre la caída de los ángeles, desarrolladas a partir de Génesis 6, 1 al 4. Los ángeles abandonaron su dignidad y el cielo de Dios para mancharse con las mujeres. Esto lo dice el primer libro de Enoc, capítulo 12, versículo 3, que pertenece al llamado libro de los vigilantes, que es el primer libro dentro de los libros que conforman el llamado libro de Enoc, recibiendo así un doble castigo. Quien castiga a quienes rechazan su orden, aunque sean seres celestes. Bien, en Génesis también tenemos un doble castigo, porque resulta que como mujeres se unieron a esos ángeles para tener como hijos gigantes, siendo que las mujeres, por ser origen de la vida de cada uno de nosotros, porque todos nacemos de una mujer, entonces todo el género humano quedó manchado por ese pecado. Y dice Dios en Génesis, el hombre ya no vivirá más de 120 años. Ese es el primer castigo. Y el segundo castigo es el diluvio, porque Dios se siente mal de haber creado pues un universo que finalmente desembocó en el pecado. Bien, ahora en el versículo 7, el tercer ejemplo se refiere a los habitantes de Sodoma que cometieron el mismo pecado que los ángeles, abandonar su rango para entregarse al libertinaje. Esto está en Génesis 19, 4 al 25. El castigo de Sodoma y Gomorra es un ejemplo tradicional en la literatura judía y cristiana, y estas ciudades sufrieron para escarmiento de los demás, siendo sus ruinas visibles aún hoy. Bueno, es lo que se cree, ¿verdad? En las excavaciones, al menos Sodoma, dicen, ya fue encontrada. De Gomorra no hay nada. De Gomorra, pues se sigue creyendo que quizá era pues una como
colonia a las orillas de Sodoma, y por eso pues en las excavaciones solamente encontraron un asentamiento más o menos extenso que pudiera ser Sodoma y Gomorra, y no dos ciudades que estaban distantes una de otra. En el versículo 8, el autor aplica estos ejemplos a quienes actualmente perturban a la comunidad con sus actos y enseñanzas. La expresión visionarios describe a estos falsos maestros que apelan a revelaciones extraordinarias. Judas les reprocha tres cosas importantes: profanar su cuerpo, dejándose dominar por sus instintos, y descuidando la dimensión espiritual de la relación sexual. También el despreciar la autoridad, es decir, desprecian a Dios mismo. Y finalmente, insultar a los seres gloriosos, es decir, a los ángeles, considerándolos superiores, o sea, el autor los considera superiores a los humanos por su naturaleza espiritual. Por eso dice, no es adecuado estar insultando a un ángel, aunque sea Satanás. Ajá. Mucha gente dice, ay, chamuco, Ingesu, como dicen, ¿no? Y el autor dice, no, no debes ni siquiera insultar a Satanás porque es un ángel. En cuanto a ángel, su naturaleza es superior a la tuya porque es un ser espiritual, no condicionado por la materia como lo somos nosotros los hombres. Entonces, simplemente en virtud de su naturaleza, que es angelical, el autor dice, no insulten ustedes a los ángeles. Ahora, explica con un ejemplo. El ejemplo de Miguel los denuncia versículos 9 y 10. Dice, en cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo que te castigue el Señor. Y te quedas preguntando, achis, ¿ya? Como dicen allá en Chihuahua, achis, achis. ¿Y dónde viene eso en la Biblia? No, pues no viene en la Biblia. Esto viene en el libro Asunción de Moisés, que como vemos el autor utiliza aquí como un argumento, como una prueba, o aquí el ejemplo probatorio de cómo el mismísimo arcángel Miguel no se atrevió a insultar al diablo. Que bueno, nosotros lo decimos Satanás, pero aquí no se menciona el nombre, solamente dice que estaba, dice, Jote, cuando to diabolo diacrinómenos dielegeto peritu Moiseus somatos. Estaba disputándose con el chamuco el cuerpo de Moisés. Bueno, ahorita vamos a explicar eso. ¿Por qué se estaban disputando el cuerpo de Moisés? Bien, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, simplemente deja en Dios el juicio. Que te castigue el Señor. ¿Ya? Epitimesai soi Kyrios. Ese epitimesai podría significar castigar, amenazar, conminar, ¿verdad? Así como que podría ser algo como estar a punto de dar un golpe a alguien, ¿verdad? Abalanzarse sobre alguien, podría ser también. Tenemos aquí es el final del versículo 9. Epitimesai. Viene aquí, el verbo es epitimao. Déjeme ver qué dice Max Servic aquí al respecto, el final del versículo 9. Dice, epitimesai es auristo optativo, tercera persona singular, por tanto está expresando un deseo que es reprochar o amonestar. Entonces, que te reproche, que te amoneste el Señor, es lo que propone Max Servic, que es filólogo en lengua griega.
Bien, dice, pero estos, o sea, se refiere a los falsos maestros, injurian lo que ignoran. O sea, ni siquiera saben de ángeles y ahí están insultando a los ángeles. Se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, o sea, actúan como animales, atrapados por su instinto, por el deseo carnal, aunque se las den de espirituales, están atrapados por sus deseos. Bien, en el versículo 9, Judas contrasta la actitud arrogante de los falsos maestros con la del arcángel Miguel, considerado ejemplar. Miguel, en lugar de juzgar o insultar al diablo, dejó a Dios el cuidado de castigarlo diciendo que el Señor te reprenda, que es un texto que viene en Zacarías 3:2. Pero la disputa del cuerpo de Moisés no está en Zacarías. En textos tardíos del judaísmo, Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, es el protector de Israel y el campeón de Dios contra Satanás. Recordemos que es un campeón, alguien que combate en lugar de otro. Entonces, ¿quién combate contra Satanás? Dios no lo hace directamente, utiliza a alguien, un campeón, que viene siendo uno que le entra al quite, como decimos, y representa al que es desafiado. Satanás está desafiando a Dios, entonces Dios elige a alguien que en su nombre enfrente al que lo ha desafiado. Bien, la disputa de Miguel con el diablo refiere a la obra llamada Asunción de Moisés, que describe cómo el diablo acusó a Moisés de ser un asesino. Recordemos que Moisés mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y entonces, según los asesinos, no merecen una sepultura honrosa. De hecho, se fijan ustedes que en Deuteronomio se habla de la muerte de Moisés y que es enterrado allá en el monte Nebo, pero resulta que no hay ningún mausoleo. Nunca existió una tumba de Moisés. Entonces, de ahí que algunos dijeran, es que Moisés no merecía una sepultura honrosa porque en su tiempo de vida había asesinado a un hombre. Bueno, pues es una línea de interpretación. En realidad, Deuteronomio sí enaltece la figura de Moisés, incluso dice que pues sí, la tumba de Moisés todavía está por ahí, ¿verdad? Todavía se puede identificar, te quedas pues si no hay nada, ¿verdad? Solamente hay piedras. Lo que pudo haber pasado, como sucede todos los días, es que pudo haber habido una luz, es decir, un movimiento de tierra, un desplazamiento de tierra y tapó lo que alguna vez fue la tumba de Moisés y por eso no hay nada. Y aunque vaya Indiana Jones no va a encontrar nada porque además ya tiene como 80 años, está muy viejito para que ande buscando tumbas. Bien, este ejemplo señala las pretensiones de los adversarios quienes se atreven a lo que ni siquiera Miguel se atrevió, que es ponerse en el lugar de Dios, que es el único juez. ¿Qué aprendemos de esto? Pues que debemos ser respetuosos con el misterio de Dios y con el mundo sobrenatural. Sobre todo porque, bien como dice aquí Judas, dice, estos injurian lo que ignoran. Ajá. Nosotros sabemos que los demonios existen, pues porque no solo la Biblia lo deja entrever, sino porque también la Iglesia nos lo ha enseñado a través de las enseñanzas de concilios como el Lateranense IV del siglo XIII, que nos dice efectivamente que ángeles y demonios existen, pero se habla de ellos para que no se confundan con Dios, que es el único creador y que Dios hizo todo bien y que si el mal existe en el ámbito de los seres espirituales, o sea, en el ámbito de los ángeles, es porque algunos de ellos decidieron actuar contra los designios de Dios. Son a los que llamamos demonios. Ajá. Entonces, eso está explicado
Están las notas explicativas del dogma de Dios creador en el Concilio Lateranense IV, o sea, el Concilio de Letrán, número 4 del siglo XIII. Pero, pues esto de la disputa del cuerpo de Moisés aparece solo en una obra apocalíptica judía llamada Ascensión o Asunción de Moisés, que no está en la Biblia. Padre, Bien, sí, adelante. perdón, es que aquí también hay una referencia en esto de Miguel, lo quería mencionar si me lo permite, Sí. de Daniel 10:13, que dice Ujú. que el arcángel Miguel peleó con el rey de Persia. Ajá. Ajá, esa es la referencia que dan porque en ninguna parte, aparte no ponen referencia, o cómo se le dice, porque ya debo de hablar correctamente cuando texto, ay, no, bueno, no viene Génesis 6 ni Génesis 19, o sea, no viene la referencia, pues, en la Biblia, al menos Ajá. en la latinoamericana esta, a lo Ujú. mejor la de Jerusalén viene más referenciada. Sí, en lo que Textos, son, perdón. sí, lo que son la lectura, eh, sí son, les llaman Referencias cruzadas, ¿no? referencias cruzadas. Ah, ok. Gracias, gracias, doctor. Daniel 10:13, Sí, ahí dice bien clarito de Arcángel Miguel. sí. Ahora vamos a ver Daniel 10:13. Está en página 1301. Daniel 10:13. Y aquí dice, empezando con el versículo 9, que es la aparición del ángel. Oí el sonido de su voz y al oírlo caí de bruces al suelo sin sentido, pero una mano me tocó y me levantó tembloroso sobre mis rodillas y las palmas de mis manos. Luego me dijo, Daniel, hombre apreciado, presta atención a las palabras que voy a decirte e incorpórate, porque ahora me han enviado a ti. Cuando dijo estas palabras me incorporé temblando. Y él añadió, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te esforzaste para comprender y te humillaste ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y precisamente por ellas he venido yo. El príncipe del reino de Persia me ha puesto resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Me he quedado allí junto a los reyes de Persia, pero ahora vengo para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo en los últimos días, pues todavía queda una visión para esos días. Sí, pues a ver, viene aquí el ángel de Yahvé en Zacarías 3:2, 3:1 al 2, se contrapone a Satán. Recibe el nombre de Miguel, quien es como Dios, en Judas 9. O sea, es la referencia simplemente de Miguel en la función de un campeón, o sea, alguien enviado por Dios para ayudar a Daniel. Pero no viene ninguna referencia con respecto al dato de Moisés. Entonces, en Judas 9 dice, y deja a Dios el cuidado de reprimir al demonio. El mismo combate se describe en Apocalipsis 12, 7 al 12. Miguel es el ángel protector del pueblo de Dios. Se realiza una función propia de Dios que es proteger a su pueblo y lo hace precisamente en el lugar de Dios. El príncipe de Persia aparece como uno de los ángeles protectores de las naciones enemigas de Israel. Este misterioso conflicto entre los ángeles subraya que el destino de las naciones es un secreto que, aún para los ángeles, depende de una revelación de Dios. Recordemos que Daniel del 7 al 12, es una obra apocalíptica que se escribe aproximadamente
entre el 150 y el 135 antes de Cristo, justo después de que los macabeos pues han reorganizado Jerusalén, ya que en el 164 antes de Cristo habían hecho huir a Antíoco IV después de la guerra de los macabeos, y entre el 164 y el 150 reorganizan Jerusalén, la ciudad, el templo, ponen al frente del templo a sus parientes llamados los asmoneos, y por esa época también, por el 135 se funda la comunidad esenia de Qumran, que también son judíos de carácter apocalíptico, pero que tienen otra visión de la historia, diferente a Daniel, a los escritores de Daniel 7 al 12. Y por eso se habla ahí del rey de Persia como alguien maligno, mientras que Isaías 45 llamó a Ciro de Persia un ungido del Señor, es decir, un hombre mesiánico literalmente, porque permite a los judíos regresar del exilio de Babilonia a Jerusalén y reconstruir su identidad, su templo, sus sacrificios y holocaustos en los altares del templo. Entonces vemos que hay una gran diferencia de perspectiva, pero decíamos lo que Daniel 13, bueno, Daniel 10:13 comparte con Judas es la idea de que Miguel es un enviado de Dios que protege al pueblo y que aquí está protegiendo el cuerpo de Moisés, porque Moisés es un hombre elegido por Dios, al que obviamente Dios le perdonó el pecado de homicidio que cometió en Egipto, y en cambio el diablo que se quiere llevar el cuerpo de Moisés dice, pues me lo llevo porque fue un homicida. Ajá. Y el arcángel Miguel está ahí, están jaloneando los dos el cuerpo de Moisés, se ve casi como caricatura, que están jaloneando el cadáver de Moisés. Y Miguel no insulta al diablo, simplemente le dice que te castigue, que te reprenda el Señor, evocando a un texto de Zacarías. Ajá. Bien, tenemos otros puntos. En el versículo 10 se reiteran, pero invertidos, los dos reproches del versículo 8. Uno espiritual, que es blasfemar, y el otro moral, que es vivir como animales, atados a los instintos. El primer reproche se refiere al falso saber de los adversarios que les hace creer que son superiores a las realidades celestes, incluyendo a los ángeles, y por eso se dan el lujo de insultarlos. El segundo reproche indica que su supuesto saber están en el nivel infrahumano de los animales irracionales, ya que solo conocen sus instintos, especialmente los sexuales, o sea, están atrapados por su instinto sexual. Por eso les decía, a lo largo de la historia tenemos el dato bien testimoniado de los Khlisti, a los que perteneció Rasputín, que podría ser más o menos la misma idea de los falsos maestros que está acusando Judas. Al someterse a estas realidades corporales y naturales, esos falsos maestros acaban rechazando el Espíritu de Dios y por tanto morirán en su pecado. Ajá. Bien, si quieren le dejamos ahí. Estamos ya prácticamente a la mitad de la carta, ya son las 9. Y pasado mañana, entonces, concluimos con esta carta y vemos también, si nos da tiempo, un estudio sobre cómo el autor de esta carta de Judas va construyendo la identidad de sus lectores, que es muy interesante también, dado que, como les decía, hace uso de textos apocalípticos judíos que no están en la Biblia, pero que les sirven de argumento para educar a sus lectores y también a nosotros, para que pues vivamos prudentemente nuestra vida cristiana
y estemos alertas, ¿verdad? De que nadie nos quiera vender gato por liebre, tergiversando la fe y metiéndonos ideas que son pues contrarias a los designios de Dios. Sobre todo la importancia de mantener la fidelidad a la tradición apostólica, que es la única garante de las enseñanzas de Cristo. Por eso Cristo dijo, enseñen todo cuanto yo les he enseñado a ustedes. Eso es precisamente la tradición apostólica. Bien, pues yo les agradezco. Le paro porque ya llevo 6 horas dando clase hoy. Y así va a ser toda esta semana porque tengo 4 horas de clase en la mañana. Y bueno, pues ahí estamos a la orden. Cualquier duda que tengan, pues me la escriben y con gusto la abordamos empezando la clase del miércoles. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, pues que tengan bonita noche, buen provecho en su cena, cuídense mucho y ahí estamos a la orden. Gracias, Padre, que descanse. Buenas noches a Gracias. todos. Igualmente, buenas noches. Buenas Gracias, noches. Padre. Bien.